Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 6. Una vez más, qué bendición, qué afortunado me siento de poder estar con ustedes a través de este espacio y esta entrega y transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón, el que podamos edificarnos con esta provechosa enseñanza que podemos extraer de Dios y su palabra. Sean una vez más bienvenidos a Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema titulado Bajo el tapete. El peligro de la falsa paz, la ilusión de la tolerancia. Bienvenidos. Llegó el momento de sentir, llegó el momento de vivir, llegó el momento de tener un verdadero reencuentro con la vida, reencuentro con la vida. Soportar comportamientos que ofenden a Dios no es amor, es negligencia. Muchas veces somos renuentes, como padres de familia, como esposos, como líderes, como personas, aún como hijos, como cualquier individuo que convive con otros, que comparte con otros relaciones laborales o familiares. En fin, podemos ser renuentes a confrontar directamente algo que no está bien, ya sea en el escenario familiar, en el trabajo, aún en nuestras áreas personales, en nuestra vida de pareja, en las finanzas, en correctivos que hay que hacerle a nuestros hijos. Y queremos a veces evitar tener que chocar, confrontar, por temor a encender una crisis. Entonces se suele tolerar, se suele soportar, se suele admitir comportamientos inadmisibles con tal de llevar, entre comillas, la fiesta en paz. Por eso se suele pasar por alto hasta el pecado mismo y no se enfrenta con firmeza e integridad lo que anda mal. Queridos amigos y amigas, hoy Dios nos hace el llamado a amonestar con firmeza y a atacar lo que debe ser combatido. Por el mismo amor, por el mismísimo amor, por los que amamos, queremos, ¿cierto? Y por la responsabilidad que tenemos hasta con el mismo Dios, desde luego. La Biblia habla, por ejemplo, a la amonestación que el Espíritu de Dios hace a iglesias, a comunidades, a personas. Cosas que no se pueden admitir. Comportamientos de tolerancia, de guardar silencio, de pasar por alto la falta, es como aquel que está barriendo la mugre y la coloca debajo de un tapete. No hace una exhaustiva limpieza, es decir, un auténtico cambio. Luego, Dios tendrá que entrar en acción. Dios tiene que actuar como juez, como Señor, como el Padre de todos. Y a veces habrá consecuencias dolorosas, retribuciones por consentir el pecado, por no alborotar valientemente el ambiente, revolver el agua si es necesario. Hay que sacar a la luz todo lo que está encubierto, lo que debe ser corregido. Sí, eso es aquello en lo que hoy el Señor, hoy el Espíritu de Dios quiere ayudarnos a reforzar para desarraigar lo que no es correcto y poder realmente experimentar una vida de bendición. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te canses de su reprensión, porque el Señor reprende a quien ama, como un padre al hijo en quien se deleita. Ciertamente ningún
disciplina. En el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce un fruto de justicia y paz para quienes han sido ejercitados por ella. Hace un momento decíamos que soportar el comportamiento que ofende a Dios no es amor, es negligencia. Por ejemplo, en el ámbito familiar, callamos ante la falta de respeto de los hijos por no pelear. Toleramos la deslealtad o el maltrato para no romper la rutina en la vida de pareja. En las finanzas ocultamos deudas o manejos turbios esperando que se resuelvan solitos. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, en la parte inicial, el Espíritu de Dios envía un mensaje a 7 iglesias en los días del apóstol Juan, discípulo de Cristo. Ya Cristo había cumplido su labor redentora, había sido crucificado, había resucitado y ahora había ascendido a los cielos y había comisionado a sus discípulos a seguir esparciendo las buenas nuevas del Evangelio. Y ellos fueron abriendo obras, iglesias, plantando ministerios por toda Asia y empezaron a avanzar por Europa y a diseminar el Evangelio por el mundo conocido. Había una iglesia, o varias mejor, en las que el Señor los felicita por su perseverancia, por su trabajo, pero también el Señor les señalaba cosas que tenían que extirpar de su conducta, de su comportamiento, quitar de su estilo de vida. En Apocalipsis el Espíritu Santo amonesta a congregaciones que toleran doctrinas erróneas, pecados inconfesables. Dios no busca iglesias tranquilas, Dios busca iglesias santas y muchas veces toca amonestar, toca corregir. Como dicen los argentinos, bailar con la más fea. Es decir, hay que confrontar lo que no está bien. Y a veces, aunque sepamos que se va a poner terrible, vamos a hablar de estas cosas que callamos, que no se mencionan. De eso no se habla. Estamos en la mesa, estamos comiendo, se acerca la Navidad, se acercan las vacaciones, el niño está cerca de su cumpleaños. Esta situación, mejor posterguémosla. Y eso hace mucho daño a la vida de las personas que amamos y a nosotros mismos. Y por supuesto, ofendemos a Dios. Así que hoy te desafío a dejar de ser un espectador de la decadencia en tu propia vida. La verdadera paz, queridos amigos, no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia divina. A esta hora escuchas Reencuentro con la Vida. Por ejemplo, encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2 hasta el 4, la vida de un hombre llamado Elí. Elí era un hombre consagrado al sacerdocio, un hombre que fungía como sumo sacerdote en sus días, en su tiempo. Ofni y Finés eran sus 2 hijos varones. Por ley, por el sistema que Dios había establecido en el sacerdocio para el pueblo de Israel, ellos eran herederos y eran unos hombres que tenían el honor, el privilegio, la honra, la bienaventuranza de también ejercer el sacerdocio, por ser hijos de sacerdotes. Bueno, en este relato bíblico, que también es trágico, vemos la responsabilidad, o mejor, la irresponsabilidad paternal de Elí sobre sus hijos. Su liderazgo espiritual no fue un liderazgo coherente, no fue firme, no fue contundente para corregir sabiamente a sus hijos. Y las consecuencias
de la indulgencia permisiva ante el pecado, del pecado de sus hijos. Ellos se aprovechaban, manipulaban su influencia, hacían mal uso de las ofrendas que el pueblo llevaba al tabernáculo. Eran hombres que no respetaban, la integridad con la que debía ser administrada la obra allí en el tabernáculo. Se acostaban con las doncellas, con la influencia y la manipulación de que eran sacerdotes, y hacían una cantidad de cosas inmorales que Dios no podía ni estaba dispuesto a seguir tolerando, porque el Padre no los amonestaba. Elí era el sumo sacerdote y era juez de Israel, pero su mayor fracaso fue no enfrentar y no frenar la impiedad de sus hijos, que los llevó completamente a una caída estrepitosa y a la ruina de su casa. Al no castigar, al no reprender, al no amonestar a sus hijos, Elí fue considerado cómplice, permitiendo que la corrupción continuara en la casa del Señor. Bueno, vemos entonces que eso trajo consecuencias. Sí, sus hijos murieron de una manera muy trágica. Claro, así es. No había un blindaje espiritual en ellos, de protección. Eran hombres ruines, que se comportaban sin ningún tipo de estima, ni de respeto, ni de temor de Dios, y quedaron expuestos a todo lo que sucede en aquellos que viven una vida perdida sin Dios. Están expuestos a toda la más dura y trágica consecuencia del dolor. La historia de Elí sirve como una advertencia solemne sobre la necesidad de no tolerar el pecado, amigos y amigas, especialmente en el contexto de la adoración y el servicio a Dios, a la importancia de la firmeza en la crianza y el liderazgo que tenemos que ejercer en nuestra vida de pareja, en nuestra familia. No podemos tolerarle. Por mucho que amemos, no toleremos las faltas ni el pecado. Aún el señalar, el amonestar, el hacer correctivos firmes, también es una manifestación del amor. Hoy te desafío, querido amigo. Levanta el tapete. Saca la mugre que está ahí guardada. De esos temas que no se hablan, es hora de sentarnos y hablarlos. Es hora de conversar. Es hora de invocar a Dios para que esté en medio de conversaciones que se pongan tensas si es necesario, pero hay que corregirlas y hay que hablar de una buena vez. Dios te va a respaldar, padre de familia, mujer, esposa. No tengas miedo, no tengas temor. Cuando vas a hacer algo en nombre de Dios, por hacer la voluntad de Dios, Dios siempre te va a respaldar. Es hora de confrontar lo que no está bien. Hoy te desafío a dejar de ser un espectador de la decadencia de tu propia vida, de tu propia familia, de tu propio matrimonio. No tengas miedo que si se va, que me deja, que me quedo sola. No te preocupes por eso. Dios siempre va a respaldar a aquel que opera en la verdad, en lo íntegro, en lo honesto. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia de Dios. Así que es tiempo de identificar qué has estado ocultando por temor a alborotar el ambiente. Es hora de amonestar, confrontar con amor, pero con firmeza e integridad. Y es hora de limpiar. No busques parches, busca un cambio auténtico y radical. Eso es lo que hay que hacer, queridos amigos. Eso es lo que Dios desea, que tomen la decisión de dejar que Dios limpie, opere, antes de que sea tarde, antes de que venga la acción de Dios que trae consecuencias dolorosas muchas veces cuando no se operó a tiempo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Mateo capítulo 18, el Santo Evangelio en el versículo 15 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Así que hay que levantar el tapete y sacar la mugre. Ore y pida al Espíritu de Dios su ayuda, que le muestre qué es lo que está siendo ocultado y que saque a la luz la verdad. Hay que amonestar con sabiduría. Necesito la asistencia de Dios
para dar en el blanco, como quien lanza un dardo y da en el centro. Confronta con amor, pero con firmeza. Una conversación difícil el día de hoy, esta noche, mañana en la mañana después de la cena, nos sentaremos y hablaremos de estos temas. Eso puede evitar una tragedia mañana. Hay que escuchar con paciencia, pero no cedas en los principios innegociables. Hay que limpiar de raíz, no buscar parches, no buscar atajos, no buscar paliativos. Hay que buscar un cambio radical. Si hay objetos, hábitos o relaciones que deben salir de tu casa, sácalos hoy mismo. Para fortalecer tu espíritu, este es un proceso que debe ser seguido de buscar a Dios, su ayuda y su respaldo, para que entonces Dios pueda mostrarte todo lo que tiene que ser hecho para bien de tu vida y de lo que te rodea. Quiero invitarte a que ores conmigo y puedas meditar y pensar en todo lo que hemos compartido en esta oportunidad. Padre Celestial, hoy reconozco que he preferido la comodidad de una falsa paz antes que la firmeza de tu verdad. Perdóname, Señor, si he sido permisivo, permisiva, si he tolerado, si he permitido, Señor, cosas que no están bien. Perdóname si he sido de ese tipo de persona que barre el pecado y lo deja debajo del tapete. Eso también es indiferencia, eso es falta de amor propio, falta de responsabilidad con uno mismo, Señor, y sobre todo es ofenderte. Es aprender a tolerar y a convivir con el pecado, con la hediondez de aquello que ha agredido tu palabra, la verdad, lo que te honra, lo que te santifica. Padre, perdóname, Señor, dile. Reconozco que mi responsabilidad es contigo primero. Dame el valor de Elías, la sabiduría de Salomón. Dame la integridad de José y de tantos hombres y mujeres que son referentes en las Escrituras que estuvieron dispuestos a enfrentar aquello que estaba mal en sus casas, en la administración de mis finanzas, en el carácter. Espíritu Santo, ayúdame, dile, a realizar una limpieza exhaustiva para que tu gloria pueda habitar en cada uno de nuestros rincones, en cada uno de nuestros espacios, en la amplitud de nuestras salas, en nuestras recámaras, en nuestras decisiones y pensamientos, los más privados inclusive. Ayúdame, Señor, a remover los estorbos y a poder cultivar un testimonio íntegro, Señor, que pueda edificar a aquellos que están detrás de mí, que me siguen, a mi descendencia, a los que me rodean. Todo esto te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegó el momento de esperanza, de volver a creer. Sacudo el polvo de mi alma, me levanto otra vez. Decido soltar las heridas, lo que me hizo llorar. Cierro la puerta a la sombra, respiro y vuelvo a andar. Vuelvo a la carrera de la vida, la meta me vuelve a llamar. Hay fuego en cada paso, ya no quiero mirar atrás. Oh, reencuentro con la vida, sí.